Pero, no, Juan Antonio. Yo, antes de pasarle de palabra a Fernando, quiero decir algo que he escuchado en estas horas, y es que hay dentro de estos yihadistas, han habido voces que han dicho a través de redes sociales, que yo no las he visto, pero me lo han mencionado, que dicen que hay que ir a liberar Jerusalén y que la ocupación, o sea que tampoco es que son amigos fieles y definidos de Israel. No, porque como eso es un batiburrillo, habrá de todo. Habrá de todo. Ahora sí, Fernando. Hay de todo. Bueno, lo primero, lo que se tocaba al principio muy rápidamente, o sea, la noticia, o sea, que Estados Unidos o Israel incumplan tratados, acuerdos, etcétera, eso no es noticia, porque es lo habitual. O sea, la noticia sería que los cumplen. Israel y Estados Unidos ha cumplido un tratado, un acuerdo. Eso sí que es una noticia, pero vamos, de página de titular de todos los periódicos. Esa sería la noticia. Lo primero, por lo que yo he podido ver en un vistazo muy rápido, porque esto nos ha pillado a todos, digamos, descolocados con el paso cambiado y llevamos unos cuantos días. Es decir, pero bueno, lo poco que va saliendo por ahí, la conclusión que parece que se va imponiendo es que nada de esto estaba previsto. Me explico. Es decir, es verdad que los norteamericanos, su política es una política de caotización, no solo en Oriente Medio, sino en el resto del mundo. Cierto. Y es verdad que estaban, bueno, y todo apunta a lo que estaban preparando básicamente, de hace tiempo, se habla incluso 2 años, junto con turcos, con israelíes, etcétera, era que como dice bien Juan Antonio, es decir, este batiburrillo de grupos diversos que se van a pegar entre sí en no mucho tiempo, ya se están pegando, de hecho, pues lanzaban una ofensiva en dirección a Alepo para tomar Alepo, y ese era el objetivo de Máximos. Es decir, pensaban que tomar Alepo iba a ser ya una victoria, si lo conseguían, extraordinaria, porque tendrían una gran capital, la segunda ciudad más importante de Siria, y a partir de ahí podrían expandirse, tal y lo que sea. Bueno, pues el problema es que nadie pensaba que el ejército sirio se iba a derrumbar como se ha derrumbado. Ni lo pensaba el propio Bashar al-Assad, ni lo pensaban los norteamericanos, ni los israelíes, ni los turcos, ni lo pensaban los iraníes, ni lo pensaban los rusos, ni lo pensaba Hezbollah, por decir así los actores fundamentales. Nadie pensaba que iba a pasar esto. Y ni los propios yihadistas, que de buenas a primeras se encuentran con que van avanzando prácticamente sin oposición ninguna y se plantan en Damasco, y eso no estaba en los planes, con lo cual tienen que improvisar, como lo estamos viendo, algo que no estaba previsto, y es un gobierno, empezar a estructurar un estado yihadista, más o menos, pero esto no estaba en los planes de ninguno. Y de ahí hay muchas conclusiones muy interesantes y muchos efectos no deseados. Porque ahora mismo, claro, los grandes medios de comunicación, una victoria, tal, no sé qué, contra el régimen de Bashar al-Assad y tal. Bueno, primero hay que decir que el gobierno de Siria ya estuvo a punto de caer en 2015. Si no es por los rusos, los iraníes y demás, cuando entran los rusos en 2015, no entran porque van ganando el gobierno sirio, entran porque está a punto de perder completamente. Y lo que les salva es eso. O sea, el gobierno sirio nunca ha sido muy fuerte, ni su ejército ninguna maravilla. Es gracias a rusos, iraníes, Hezbollah, fundamental, que logran rescatar aquello. Es decir, y darle la vuelta a la tortilla, para entendernos. O sea, que haya caído, pues tampoco es que ha caído, pues yo qué sé, que ha caído China, no. Es decir, ha caído un régimen o un digamos, gobierno que era muy débil, que siempre lo ha sido. Es verdad que ha tenido momentos de mayor fortaleza gracias a la ayuda exterior. Pero bueno, esto no estaba previsto, no estaba en los planes de nadie. Esto cada vez está más claro. Y como no estaba previsto, están actuando todos sobre la marcha. Es decir, improvisando, básicamente. Lo que decía Juan Antonio, efectivamente, yo he podido hablar con Putin hoy, sí, con un amigo mío que se llama Putin, que está aquí de vecino. Digo, no, es decir, mis fuentes rusas de alto nivel me dicen que efectivamente que se está negociando con ellos y que no va a haber problemas en principio para que las bases de Tartus y la de Gemi, o como se pronuncie, yo nunca va a estas cosas. Sí, a ver, a mí no me pasa como a Juan Antonio, que Al-Qaeda, no, yo como siempre lo digo mal, no hay problemas. Es decir, o sea, cada uno que entienda lo que quiera, porque yo no doy ni una, o sea que bueno. Pues eso, es decir, esto
se va a respetar y porque otras cosas también les interesa a estos tipos. Es decir, tener un contrapoder allí por lo que pueda venir en el futuro. No olvidemos que una de las características que es muy de Siria, pero no solo de Siria, de Irak, de muchos sitios, de Afganistán, por ejemplo, esto en parte se parece a Afganistán, en parte. Es que tenemos una estructura tribal. Esa estructura tribal, que tiene sus milicias, sus hombres armados, unos más potentes, unos menos, se cambian de bando. Y sus criterios son muy diversos. A veces son criterios, digamos, ideológicos o étnicos, a veces simplemente son criterios de que les pagan o simplemente es que yo soy enemigo histórico de la tribu de al lado, del pueblo de al lado, y por lo tanto, si el del pueblo de al lado va con estos, yo voy con los contrarios. Así de claro, ¿eh? Sobre esa base de esa estructura tribal, que se cambie de bando constantemente, lo estamos viendo ahora. Ahora, o sea, no pensemos que esto se ha estabilizado, ni de lejos, ni desde el primer segundo que llegaron a Damasco, ya tenemos a los kurdos y a los yihadistas varios, pro-turcos, no pro-turcos, o simplemente a tribus sunitas que son antikurdas, no lo olvidemos, es así de claro, que ya se están pegando en Manjib, es decir, es mal pronunciado también, que tuvieron que retirarse los kurdos al otro lado del Éufrates, en Deir Zor, en Raqqa, está habiendo manifestaciones sunitas, porque eso no es territorio, digamos, histórico o habitual de los kurdos. Los kurdos, donde ellos habitaban, es en la parte muy, muy, muy fronteriza a Turquía, hacia Irak, y efectivamente, pero ellos ahora, debido a las avatares de la guerra, han conquistado más o menos, para que nos hagamos una idea, hasta el Éufrates. Todo eso no es kurdo. Allí no hay población kurda, o muy poca. Yo estaba allí, yo estaba en Raqqa, yo estaba en Deir Zor, he llegado casi hasta la frontera con Irak. Esos son árabes sunitas, ya te lo digo. Luego estaban allí, bueno, por eso las IPG, es decir, el movimiento kurdo, que es el núcleo, digamos, de las SDF, me parece que se llaman, ya tengo una empanada de siglas, que no veas, sí, es verdad, es decir, bueno, montan ahí una especie de movimiento en el que entran tribus sunitas, árabes, que no tienen nada que ver con los kurdos, pero les conviene, y llegan, pues eso, hasta el Éufrates, pero no diríamos que son comunistas. Es decir, que es la gente que apoyaba desde Siria al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, de Abdullah Öcalan, que tenía sus bases allí y que tuvieron que echar las bases los sirios porque los turcos de Erdogan hace ya mucho, bueno, 15 años o 20, ya no me acuerdo, es decir, porque en un momento el señor Erdogan les dijo, o echan ustedes de aquí al Partido del Trabajador de Kurdistán o vamos a la guerra. Así, tal cual. ¿Sí? Y entonces dijeron, pues va a ser que no, que se vayan estos señores. Creo que fue en el 2008 eso, pero bueno. 2008, por eso. Quiero decir, porque ya les dieron un ultimátum. Ahora mismo hay intereses irreconciliables. Intereses irreconciliables. Al que le han recortado la barba. ¿No? Él dice que va a resolver el tema ese. Este que va a resolver. Es decir, tú no vas a resolver nada. Es decir, a ver, otra cosa que decía Juan Antonio, muy, muy interesante. Y es que, efectivamente, pues estos señores están en su papel. O sea, es que, vamos a ver, si este señor no cortara cabezas y por mucho que le hayan recortado la barba las relaciones públicas occidentales y le hayan quitado el turbante y tal, y estas cosas, bueno, pero a ver, pues es que está lo suyo. Pues ¿cómo no aplica la Sharia? Pero si es que es un radical extremista salafista. Es decir, pues es como si le pides a los talibanes, que a mí me hace mucha gracia, decía, no, que vamos a pactar con los talibanes y que respeten los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Es que si respetan los derechos humanos y los de las mujeres, no serían talibanes. Claro, pues es que es así. Pues estos tipos, si no cortan cabezas y si no van matando cristianos y si no van, pues no serían yihadistas, serían otra cosa. Es decir, con lo cual están en su papel. Ojo, los occidentales también están en su papel. No olvidemos que ya ha soltado hoy o ayer, no lo sé, lo he visto hoy. Trump en un meeting por ahí ha soltado una verdad como un puño, que tampoco es que sea una cosa nueva, que lo sabe todo el mundo. Que el ISIS, es decir, que Bin Laden
luego Al-Qaeda, luego transformado en el ISIS, derivado por un lado Al-Qaeda, por otro lado lo que luego sería el Estado Islámico, etcétera, etcétera, lo crearon los norteamericanos, los Obama, los Clinton, etcétera. Pues claro, esto lo sabemos, tenemos 200.000 pruebas, vídeos, declaraciones de las mismas Hillary Clinton. Es decir, esta es una creación de Estados Unidos. Y esto es lo habitual. Es decir, Estados Unidos con el tema del islamismo viene jugando. Y cuando le interesa, coge a los yihadistas, que siempre los ha fomentado, al menos desde los años 70, coge a los yihadistas, desde que empieza la guerra de Afganistán, antes incluso que empezara la guerra de Afganistán, que es cuando empieza la final. Ahí tenemos a Hillary soltando Que que lo desde hace financiamos. 20 años lo financiamos. Y esto no es de ahora, esto es de hace ya unos años, que decir, con lo cual llevan más años. Que esto es sabido, es decir, que hay documentos, hay de todo, desclasificados, de todo. Quiero decir, que lo que luego sería Al-Qaeda es una creación de los norteamericanos, que luego el señor Khalifa al-Baghdadi estuvo detenido por algo más de un año, creo, en Camp Butka, antes de ser el califa. Y que seguramente allí lo cooptaron, es decir, lo metieron los norteamericanos dentro digamos, de su círculo de influencia, por decirlo suavemente. Que hay ahora el Al-Julani, como se llame, es decir, ese también ha estado en una prisión norteamericana. Qué casualidad, joder. Pasas por las prisiones norteamericanas y luego te conviertes en líder yihadista. Qué casualidad, ¿no? Te dan trabajo, te contratan. Te dan trabajo, claro. Claro, aquí ya le vemos. Es importante la transformación del señor con la barba revuelta, así sin lavar, con el turbante, a este señor que le han hecho que han cogido un estilista, le han dejado la barba recortadita, bien cortado el pelo y tal, le han puesto una chaquetilla militar, incluso tiene un aspecto mejor que Zelensky, porque Zelensky va más descamisado, es decir, más guarro, es decir, le han dejado mejor. Pues bueno. Mira, aquí ya incluso con unos pantalones así, con los khaki y tal, pero bueno, sí. Claro, porque le tienen que lavar la cara, a blanquear, ¿no? Europa blanquea mejor que ningún otro detergente, digo, que ningún otro país. Pero vamos, la cuestión es, a lo que voy. Estados Unidos, cuando le ha convenido, ha utilizado a los yihadistas como buenos y otras como malos. Pero siempre los ha utilizado. Cuando toca, como ahora, son luchadores por la libertad, como en la época de Afganistán, de Reagan, que también eran luchadores por la libertad, cuando le conviene, como después de los atentados del 11 de septiembre, son malos malísimos. Los mismos talibanes, los mismos, que a partir del 11 de septiembre fueron malos malísimos, hasta esa fecha eran buenos buenísimos y pactaban con ellos sin ningún problema, porque querían trazar oleoductos, un local, que era una empresa petrolera norteamericana, desde, gasoductos desde Turkmenistán, pasando por Afganistán, Pakistán, India, etcétera. Quiero decir que esto lo han hecho siempre, que no nos extrañe, que cuando ellos quieren, porque es uno de los elementos clave que utilizan para generar caos y justificar ese caos, como lo están haciendo con otros elementos, obviamente, en Europa con el tema de Ucrania, etcétera, etcétera. Que tenemos a los europeos, que también hay que decirlo claramente, el señor Macron, Scholz, los grandes líderes europeos y los pequeños también, en general, salvo raras excepciones. Lo que pasa es que, claro, los europeos somos todos una panda de adocenados, de aborregados, que somos incapaces de hacer nada, pero bueno, no nos creamos que el señor Macron y compañía no saben que estos son los mismos que luego, en diferentes versiones, están en Europa o van a Europa y crean los atentados. Sí, claro que saben que favorecer y fomentar a estos genera atentados. Pero es que yo te voy más lejos. Es que no les viene mal que haya atentados yihadistas en Europa, porque eso les sirve a sus políticas de, fíjate, lo que está pasando, que vienen los yihadistas, vamos a cercenar la libertad en favor de la seguridad. Es decir, vamos a cargarnos las libertades, como están haciendo en otro sentido con el tema de Rusia, del espantajo de los rusos. Que vienen los rusos, hay que dedicar presupuesto a seguridad. Es decir, lo siento, no podemos hacer, como diría Borrell, o como dijo Borrell, no podemos hacer hospitales ni escuelas. Vienen los rusos, pues igual, vienen los yihadistas, fíjense ustedes, y claro, como esta gente pues son terribles y hay que recortar libertad, de la libertad de expresión. No se puede decir ciertas cosas y tal. Es decir, que son instrumentos que están siendo utilizados desde hace muchos años y en concreto ahora, en el caso de Europa,
para irnos a lo que ya sabemos que vamos, a unos estados totalitarios, una especie de Estados Unidos totalitarios europeos, con lo cual hay que cargarse todas las libertades, bien sea porque vienen los rusos por un lado, vienen los yihadistas por otro, el pretexto es el mismo. Pero esto es algo que saben los dirigentes y que es más, las cloacas de Occidente lo fomentan. Así de claro, las cloacas. En el tema este, claro, es decir, lo ideal sería saber exactamente cómo han ocurrido las cosas, ¿no? Ahí nos falta todavía información, ¿no? Sí. Pero lo único que podemos hacer es ver cómo pueden ir encajándose las piezas. Sí. Con lo que hemos visto estos días, es decir, yo me atrevo a hacer, por ejemplo, alguna hipótesis. Yo creo que Erdogan les ha comido la tostada a todos. Este será el futuro ministro de Justicia. Sí. Dice que hay que aplicarla de verdad, ¿eh? De verdad. Las áreas, sí, sí. No, si se le ve a un tipo de lo más justo. Sí, yo creo que lo podemos. Le queda justo, un poco justo el traje, le queda, digo. Las cosas que dice que si Dios quiere, y ese es el equipo que lo va a acompañar. De verdad, ¿eh? Sí, que sí, claro. Pues qué más, lógico. Entonces, a mí lo que me resultaría raro es que llegara un señor sin barba y tal diciendo que soy ateo, vamos a aplicar el derecho. Pues no, claro. Y que las mujeres tienen derecho. Os decía, creo que Erdogan les ha comido la tostada a todos. Porque aquí, evidentemente, en algún momento, sea por soborno, complicidad de algún tipo, es decir, es evidente que se había contado con la élite siria, incluso la propia élite en el Estado sirio, del gobierno de Bashar al-Assad, para tumbar el régimen en un momento dado. Eso, no, yo creo que no estaba en el plan de todos los que han actuado. Y me explico. Y por eso, como dice Fernando, ahora aquí nos encontramos con las sorpresas. Yo creo que ellos lanzan una ofensiva con la intención de abrirle un segundo frente a Rusia. Es decir, ellos han ofensiva sobre Alepo, lógicamente Turquía aprovecha para el tema de los kurdos, lógicamente se intenta debilitar al Estado sirio para que de nuevo iraníes, milicias de Hezbollah y Rusia tengan que volcarse allí para salvar el gobierno de Bashar al-Assad. Y por lo tanto crearle problemas a Rusia. Ahí está. En su campaña en Ucrania. Es decir, desvío de tropas, de efectivos aéreos, drones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que planifican esta operación y en un momento determinado alguien ya había superpuesto a esa operación otra, que es la del debilitamiento del Estado sirio y que aquello cayera como un castillo de naipes. Y claro, ¿quién llega a Damasco? El primero que llega a Damasco son las fuerzas prorrusas, proturcas. El que yo creo que efectivamente ha sabido aprovechar y ha sabido superponer a una operación que encajaba en la mentalidad norteamericana o anglosajona, más lo que podía querer Israel en un momento dado, porque era que eso cortaba la posibilidad de que llegara desde Irán armamento a Hezbollah para mantener la guerra y demás. Eso yo creo que se les va de las manos en el momento en el que, de alguna forma, las élites gobernantes sirias ya se habían puesto de acuerdo con los que iban a atacar para dejarles entrar y darles el poder. Porque, recuerdo, es que se les ha dejado entrar y se les ha entregado el poder. Y ahí te digo algo. Ya sabemos de casos de generales que directamente estaban comprados y nada más llegar y dijeron, ¡hala, iros todos los soldados! Dicen que ya varios que han ido, Claro. Y también sabemos, también hay una cosa que es clara. Es decir, espera, no había un apoyo popular importante. Perdón. Aguárdame, que con lo que decía Juan Antonio recién, en Washington decían estos días que casi que a ellos también los había cogido por sorpresa. Claro que los ha cogido. Lo de Turquía, parece que los turcos en la confusión avanzaron ellos. Y efectivamente, claro, ¿no? Les ha comido la tostada a todos. Sí, claro, Israel se ve con una cosa que ella no pensaba, que era tener a los yihadistas, Al-Qaeda,
sostenidos por los turcos allí, al lado, Ahí. con el potencial armamentístico que tenía el ejército sirio. Los norteamericanos, claro, lo que no esperan es que van a tener que dedicar sus esfuerzos a defender a los kurdos porque vienen los de Al-Qaeda. Claro, porque vienen los turcos. Claro, es decir, y solo falta que encima, en este desastre, encima los rusos se queden. Claro, entonces, claro, es decir, esto no es lo que esperaba. Hay quien dice que una vez que en el Kremlin empiezan a darse cuenta y de conformidad con la inteligencia iraní, de que el gobierno de Bashar al-Assad no va a poder aguantar, porque efectivamente, digamos que la élite siria ya había apostado a que desapareciera, es cuando yo creo que determinan que se dan cuenta de la operación, no caen en la trampa de intentar volcarse en defender lo que no podía defenderse, la famosa frase de no vamos a ser nosotros más sirios que los sirios. Exacto, mientras seguían en Doha reunidos al mismo tiempo. Y hay luego un dato que dicen también en Washington, pero hay que Bashar al-Assad estaba personalmente muy agotado porque su esposa, que había sufrido se había recuperado un cáncer de mama, ahora está sufriendo una grave leucemia y que él ya anímicamente, emocionalmente no podía soportar más esto, ¿no? Eso es evidente. Es decir, yo creo que él acaba muy machacado de los 10 años de guerra, ve que no puede hacer mucho porque le tienen robado el petróleo, porque hay zonas territoriales que no logra, habrá cometido errores también. Él psicológicamente es una persona muy volcada sentimentalmente con su mujer, que es una mujer muy guapa, además, hay que decirlo. Él la conoció estudiando oftalmología en Londres, ¿no? Y luego hay que entender también que él no era el llamado a ser el heredero de al-Assad, era su hermano mayor, que muere en un accidente. Exactamente. Muere en un accidente y entonces se encuentra que él va a ser el que tenga que hacerse cargo del gobierno de Siria. Pero él no estaba ni llamado, ni preparado, ni nada. Él se va a Occidente, a Londres, a estudiar oftalmología. Y de hecho, lo que pretende hacer ahora en Rusia es abrir una clínica oftalmológica, porque es lo suyo, ¿no? E intentar que su mujer se cure y demás, porque, es decir, él era un personaje efectivamente que ya no tenía la fortaleza como para cometer otra vez la guerra, ¿no? Y en las circunstancias que se están viviendo y demás. Entonces yo creo que en un momento, yo creo que además le lanzan el lazo, se lo echan los gobiernos del Consejo de Cooperación del Golfo. Él entiende que a lo mejor eso puede de alguna forma favorecer la situación del pueblo.